Listo, entonces voy a comenzar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Juliana Tana Hoyo, soy residente de primer año de pediatría y el día de hoy vamos a hablar acerca de crisis drepanocíticas. Este es el contenido de la charla. Vamos a ampliar aspectos relacionados con la introducción, epidemiología, fisiopatología de esta enfermedad, la presentación clínica de cada crisis, cómo es el diagnóstico y el tratamiento de cada una. Entonces, como Julia, introducción, señor. no se ve la presentación, o yo no la estoy viendo por lo menos. Eh, Ahora, profe, ¿ya se ve? No. ¿Alguien? Yo sí la estoy viendo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces el problema es mío. Entonces siga, Juliana. Si alguien la está viendo, no hay problema. Sí, sigo entonces. Sí, por Bueno, supuesto. listo. Entonces, bueno, para retomando un poco la introducción de la charla, entonces tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de células falciformes es una enfermedad que es multisistémica, que se asocia con episodios de enfermedad aguda, pero también con un daño orgánico progresivo. Y es uno de los trastornos monogénicos graves más comunes a nivel mundial. Quiero que tengan presente que cuando hablamos de la drepanocitosis o la enfermedad de células falciformes, realmente estamos haciendo referencia a un término general que define a un grupo de enfermedades hereditarias, entre ellas, por ejemplo, tenemos la anemia de células falciformes o drepanocitosis SS o incluso el rasgo falciforme o drepanocitosis doble heterocigótica SC. Por eso es importante tener en cuenta pues, que este es un término en general. Como dije, es una enfermedad genética que va a resultar en mutaciones de la subunidad beta de la hemoglobina, tiene un patrón de herencia que es autosómico recesiva y cuando hablamos de la anemia de células falciformes o drepanocitosis homocigótica SS, es la forma más común de la presentación de esta enfermedad, que se caracteriza por una anemia hemolítica crónica con episodios de dolor y daño orgánico generalizado. Para tener en cuenta un poco cómo es la estructura normal de la hemoglobina, tenemos que tener en cuenta que es una proteína tetramérica, es decir, que tiene una combinaciones de 4 subunidades de la globina. Como podemos ver, esta es una representación gráfica de lo que es la hemoglobina A o del adulto, que se caracteriza por tener 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Cada una de estas subunidades proteicas tienen un grupo hemo, que es el grupo prostético, al cual tienen unido un ion de hierro, al cual pues se va a unir el oxígeno para pues realizar su transporte a nivel sistémico. Esta presentación de la hemoglobina la vamos a ver a nivel de los glóbulos rojos, tanto en los reticulocitos como en los eritrocitos. Y hay que pues, tener en cuenta además que el oxígeno es un gas realmente poco soluble en el plasma que requiere de este transportador, que va a transportar no solo oxígeno, sino también dióxido de carbono y de protones. En cuanto a la epidemiología, cuando vemos pues la distribución de esta enfermedad a nivel mundial, si nos centramos a nivel del África subsahariana, vemos que esta aporta el 75% de la anemia de células falciformes a nivel mundial y cuando vemos África occidental, esta tiene una mayor incidencia de la drepanocitosis doble heterocigótica SC y si vemos cómo estamos en Colombia a nivel pues de la distribución de esta enfermedad, teniendo en cuenta los nacimientos de pacientes afectados por cada 100.000 nacimientos en el año 2015, podemos ver cómo Colombia oscila entre los 26 a 50 pues, casos de pacientes por cada 100.000 nacidos vivos. En Estados Unidos se ha descrito en los últimos 20 años cifras que oscilan entre los 40.000 casos de anemia o de drepanocitosis por cada 76 millones de recién nacidos vivos. Vemos que en cuanto a la drepanocitosis doble heterocigótica SC, esta se considera el segundo tipo más común de drepanocitosis y vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, más de 1.1 millones de recién nacidos tienen un genotipo con una hemoglobina del adulto y una hemoglobina S que es conocido también como el rasgo falciforme.
La incidencia de esta enfermedad va a variar de acuerdo a la raza y a la etnia. Se ha encontrado pues una mayor prevalencia de la enfermedad en los pacientes que tienen una ascendencia afroamericana, entre 1 en 360 recién nacidos que pues se encuentran o se les diagnostica una drepanocitosis. Y podemos ver cómo también la presentación pues de esta patología va a tener una o va a depender de una heterogeneidad étnica y vemos cómo en Brasil, de acuerdo a la ubicación geográfica, puede variar la incidencia de la enfermedad, encontrando, por ejemplo, en un mismo país, a nivel de Bahía, un afectado por cada 650 recién nacidos, en Río de Janeiro, un afectado por cada 1.300 recién nacidos vivos, e incluso puede aumentar los casos, o sea, tener un afectado por cada 13.500 nacidos vivos a nivel de Santa Catarina. Entonces podemos ver cómo pues la heterogeneidad étnica influye acá de gran importancia. Se ha considerado, pues, o sabemos, como lo mencioné anteriormente, que la drepanocitosis se va a heredar de una manera autosómica recesiva y se ha descrito, pues, como lo mencioné anteriormente, que este gen está ampliamente difundido en África y se considera que fue trasladado a América cuando empezó, pues, el comercio de esclavos previamente. Realmente se desconoce el número de personas de todas las edades que están afectadas a nivel mundial y esto se considera que es secundaria a la escasez de datos epidemiológicos, en particular pues datos de mortalidad en áreas de alta prevalencia donde no se hace una notificación adecuada. Ya hablando específicamente de la epidemiología a nivel local, pues es importante que sepamos que la enfermedad por células falciformes o la drepanocitosis es considerada una enfermedad huérfana y desde el año 2016 su notificación ha sido obligatoria en nuestro país, en Colombia, y aquí podemos ver cómo en esta tabla, cuando se empezó la notificación desde el año 2016 al año 2021, se encuentra que la drepanocitosis está dentro de las primeras 5 causas que es más notificada en Colombia, pues como enfermedad huérfana y hace parte de las causas pues de enfermedades huérfanas que cumplen con más de 1.000 casos reportados en el país, siendo la drepanocitosis o aportando el 2,58% de todas estas enfermedades huérfanas. Cuando lo valoramos o se hace una distribución de acuerdo a los grupos de edad, vemos que en el año 2016 y en el año 2017 la drepanocitosis fue principalmente reportada en pacientes pues en edad pediátrica menores a los 18 años y vemos como el grupo etario donde más se hizo el reporte de esta enfermedad fue entre los 10 a los 14 años. Por eso es muy importante pues que en pediatría reconozcamos y sepamos manejar esta enfermedad, tanto sus crisis y dar pues el tratamiento adecuado. En cuanto a la notificación de los casos por entidad territorial, vemos cómo los casos que fueron notificados en todo el país correspondían a 9 de las 37 entidades territoriales, más o menos el 24,3%, y si vemos pues la población o digamos las entidades o las regiones más afectadas fue la región pacífica, que está cercana pues a Cali, Valle del Cauca, que vamos a ver cuál es la implicación epidemiológica de esto. Se ha considerado que la prevalencia nacional varía de un 0,07 en 100.000 personas en el año 2016 y en el 2017 pues se hizo un mayor reporte de esta enfermedad con una prevalencia que fue de 0,32 por 100.000 personas. Si se evalúa cuál es la prevalencia de la drepanocitosis por entidad territorial, vemos cómo Cali tanto en el año 2016 y el año 2017 fue la ciudad que más reportó casos de drepanocitosis a nivel nacional, generando o encontrando que en el año 2016 Cali aportó el 71,4% de los casos de drepanocitosis y en el año 2017 el 48,1% de los casos. ¿Esto qué va a reflejar? Pues que Cali es un punto estratégico o un punto de referencia para toda esa población que reside en el Pacífico colombiano, que va a albergar una gran población pues afrodescendiente que ya vimos que va a tener pues digamos un mayor riesgo para tener esta enfermedad, aunque es importante tenerlo en cuenta que también se puede presentar en población no afro.
En el año 2016 y 2017 también, pues cuando se empezó el reporte de las enfermedades huérfanas, especialmente en Cali, aquí en la ciudad como tal, sí correspondió al mayor número de casos pues de enfermedad huérfanas a nivel pues de nuestra ciudad. Y ya para entender un poco la etiopatogenia, pues hay que tener en cuenta, ya les mencioné que hace parte, pues se da una mutación genética, la cual se caracteriza por una sustitución de un solo nucleótido. Normalmente, pues la hemoglobina, esa subunidad beta, tiene en esta posición número 6 un nucleótido que es la timina. En la mutación hay un reemplazo de esta timina por una adenina que va a conllevar a que la traducción ya como tal de esta proteína se modifique. Normalmente pues hay un ácido glutámico en esta sexta posición de la proteína, pues cuando está madura, pero este cambio de los nucleótidos conlleva esa la expresión de una valina. Esto va a tener pues unas implicaciones, ya vamos a ver cuáles son, porque este aminoácido se caracteriza por ser hidrófobo, que va a tener pues unas consecuencias a nivel de la polimerización de esta hemoglobina S. Entonces, con esta gráfica lo que quiero demostrarles es cómo cuando hablamos de drepanocitosis realmente es un término general que va a tener pues en sí diferentes manifestaciones o genotipos de esas mutaciones que se dan a nivel genético. Entonces, normalmente vamos a tener que la hemoglobina del adulto se va a caracterizar por dos subunidades alfa y dos subunidades beta que pues van a caracterizarse por esa posición del ácido glutámico en la sexta posición. Eso es lo normal. ¿Qué se caracteriza, por ejemplo, una persona con un rasgo falciforme? Va a tener un alelo que es totalmente normal, pero va a tener otro alelo donde se va a presentar la mutación con el cambio del nucleótido y con la expresión de la valina. Es decir, que va a tener una subunidad beta normal y una subunidad beta S. ¿Qué es una persona homocigótica o la que denominamos como anemia de células falciformes? Pues es aquella que en los dos alelos va a tener la mutación en ambos alelos y por lo tanto pues van a tener un fenotipo más severo de la enfermedad, cuyas dos cadenas beta pues van a estar afectadas y van a dar origen pues a esa hemoglobina S. Hay otros casos donde vamos a tener una afectación de ambos alelos, pero la mutación va a ser diferente. Estos son los casos que vamos a reconocer como drepanocitosis doble heterocigótica. Este, por ejemplo, es el caso de la hemoglobina SC, donde en el primer alelo pues vamos a tener la mutación pues de la drepanocitosis que ya conocemos, pero en el caso del segundo alelo, donde va a dar origen a la hemoglobina C, ya no va a haber un reemplazo como tal de lo que normalmente pues tenemos la timina, sino que va a haber es un reemplazo de una adenina que va a dar origen pues a un aminoácido que es la lisina. Entonces, ese es el fenotipo que conocemos como SC. Y tenemos también otras personas que tienen mutaciones doble heterocigotas que son conocidas como la hemoglobina S beta talasemia, que es otro tipo de presentación de la enfermedad y es otro genotipo, que en el caso de que sea una hemoglobina S beta talasemia 0, por ejemplo, tiene también un fenotipo severo de la enfermedad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es la fisiopatología característica de la drepanocitosis? Primero, pues se va a generar la hemoglobina S, resultado pues de la mutación genética del reemplazo de los nucleótidos, que como les mencioné, va a dar origen a ese aminoácido valina. La valina se caracteriza por ser hidrofóbica y en situaciones donde hay una saturación de oxígeno menor, es decir, por ejemplo, en tejidos que son altamente metabólicos, que son metabólicamente activos, donde la saturación de oxígeno es menor o a nivel de las vénulas, se empieza a generar una polimerización de la hemoglobina, donde inicialmente lo que busca ese aminoácido de valina es unirse entre otros aminoácidos de valina de otras hemoglobinas S, lo que inicialmente va a originar la nucleación de esa hemoglobina S, de ese polímero, y posteriormente pues se va a empezar a dar toda esa polimerización de la hemoglobina. ¿Qué conlleva la polimerización de la hemoglobina? A una alteración morfológica de la membrana del
del eritrocito, donde normalmente pues sabemos que tiene una forma ovalada. Ya la forma pues va a ser descrita como en una forma de hoz o de media luna, que se va a caracterizar por una membrana celular que es rígida. Adicionalmente, hay otros factores que favorecen la polimerización de la hemoglobina. Entre ellos, pues ya vimos que uno de los principales son la disminución pues de la concentración de la parcial de oxígeno, disminución a nivel pues de la temperatura, van a favorecer esta polimerización de la hemoglobina, y esta polimerización de la hemoglobina S cuando se encuentra en este estado se caracteriza por tener una menor afinidad al oxígeno, por lo tanto pues hay un menor transporte del mismo, y se han encontrado otros factores que disminuyen esta afinidad al oxígeno. Entre estos pues sabemos que al tener una membrana más rígida este eritrocito, además pues se ha visto que la vida media de estos eritrocitos es mucho menor a lo de los eritrocitos normales, pues van a haber unos episodios de hemólisis frecuentes donde se va a liberar adenosina por la hemólisis pues de estas células falciformes, y esta adenosina también va a tener un efecto a nivel pues celular, donde se va a conllevar una activación de una enzima, como vemos acá, que es la esfingosina quinasa. Esta esfingosina quinasa va a generar pues niveles elevados de la esfingosina 1-fosfato, que también va a disminuir la afinidad por este oxígeno, y además se ha encontrado que valores elevados del 2,3-difosfoglicerato, que sabemos que es un intermediario glucolítico, que característicamente está pues elevado en los eritrocitos falciformes, también va a disminuir la afinidad pues por el oxígeno por esta hemoglobina. Otras características pues de los drepanocitos es que suelen presentar una deshidratación marcada de estas células por alteración en algunos canales. Entre ellos tenemos pérdida de potasio a nivel intracelular hasta hacia el espacio extracelular, donde también se va a favorecer la pérdida de agua y la deshidratación de estas células y de estos eritrocitos. Adicionalmente, toda esta alteración morfológica en la membrana celular va a conllevar a que haya expresión de proteínas que normalmente se encuentran hacia el espacio intracelular, con una expresión pues a nivel de la membrana externa, que va a conllevar una serie pues de activación de reacción inflamatoria que vamos a ver más adelante. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el mecanismo fisiopatológico de base es la polimerización de la hemoglobina S, y realmente la velocidad y la extensión de la formación de estos polímeros va a depender de tres variables. Uno, el grado de la desoxigenación celular; uno, la concentración de hemoglobina intracelular; y la presencia o ausencia de hemoglobina fetal. Y ya vamos a ver cuál es la implicación de esto. Entonces aquí pues es para hacer o graficarles cómo cuando hay una desoxigenación de esta hemoglobina S, pues empieza a presentar una expresión de esa valina con todos sus motivos hidrófobos que buscan unirse entre sí, y se empieza pues el proceso de la polimerización de la hemoglobina S con la alteración morfológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede pues realmente? Primero tenemos un eritrocito que es más susceptible a la hemólisis y a su degradación tanto a nivel intravascular como extravascular. Entonces aquí pues de una forma ampliada podemos ver cómo este eritrocito pues al presentar su hemólisis va a liberar una serie de componentes intracelulares. Entre ellos tenemos el hemo, el grupo hemo o pues la hemoglobina, que va a generar una activación de la respuesta inflamatoria innata, específicamente o inicialmente de los macrófagos y los neutrófilos, que van a favorecer la fagocitosis además de estos eritrocitos. Por otro lado, se va a secretar una enzima conocida como la arginasa 1, que va a tener un efecto también junto a los niveles aumentados del grupo M sobre la disminución de la expresión de la óxido nítrico sintasa. Por lo tanto, estos pacientes tienen niveles bajos del óxido nítrico, lo cual va a tener un efecto vasoconstrictor en estos vasos sanguíneos, y adicionalmente se va a dar un proceso donde se va a generar una remodelación
vascular, con una activación también endotelial, con una expresión de moléculas de adhesión del endotelio, que va a favorecer pues todos estos agregados de células de la respuesta inmune, de macrófagos, de monocitos y neutrófilos. También hay una activación plaquetaria y todos estos drepanocitos se van a unir entre sí y junto al endotelio, y aquí es donde se van a generar estos episodios de vasooclusión con hipoxia tisular, necrosis tisular, que es un mecanismo pues fisiopatológico importante. Entonces aquí podemos ver cómo estos episodios pues de vasooclusión van a generar infartos que se van a manifestar como crisis dolorosas, como un síndrome torácico agudo, como una osteonecrosis o priapismo, por ejemplo. Sabemos que todo esto va a conllevar a la liberación de muchos radicales libres y sustancias reactivas del oxígeno que van a generar un daño endotelial y una vasculopatía que se puede presentar pues con los años. Bueno, entonces acá tenemos, pues digamos, esta gráfica, pues mostrar pues todo ese efecto orgánico que tiene esta patología a nivel cerebral. Pues podemos presentar infartos, pues ya sabemos como tal los episodios de hemólisis, también infartos a nivel pulmonar, a nivel renal o incluso pues a nivel óseo y de la médula ósea, que ya vamos a ver pues cómo se manifiesta eso en cada crisis drepanocítica. Entonces, para hablar de las crisis drepanocíticas, tenemos que estas se manifiestan de diferentes maneras. Una de ellas son las crisis dolorosas, las infecciones, el síndrome torácico agudo, el priapismo, el secuestro esplénico, la crisis aplásica, eventos cerebrovasculares y el síndrome hiperhemolítico. Entonces vamos a empezar a hablar de una de las pues, principales causas o crisis drepanocíticas. Esta es la crisis dolorosa. Se considera la crisis más común en el servicio de urgencias, que suele afectar a adolescentes y adultos jóvenes, pero también se ve en población de pacientes más pequeños. Suele caracterizarse como casos de dolor leve que puede durar horas o incluso ser tan severo que puede el paciente pues representarlo como un dolor insoportable que puede ya ser más prolongado y durar varios días. Generalmente los pacientes van a referir dolor que se presenta a nivel lumbar y de extremidades, suele ser migratorio, continuo y progresivo y puede asociarse a cambios inflamatorios dados por eritema, edema, incluso derrame articular o dolor a la palpación al examen físico. En cuanto a los desencadenantes que se han encontrado, las infecciones son uno de ellos, el estrés emocional, la exposición al frío, grandes alturas o periodos de hipoxia. Ya sabemos porque esto favorece pues la polimerización de la hemoglobina S, y dentro de los factores de riesgo tenemos genotipos graves como son los pacientes homocigóticos SS o doble heterocigóticos S beta-talasemia. La mayor edad y un nivel alto de hemoglobina también se asocia a estos episodios de crisis dolorosa. Sabemos que dentro de la fisiopatología pues se va a generar un episodio vasooclusivo donde va a haber una oclusión microvascular por todo lo que les mencioné anteriormente, que va a conllevar a isquemia, a hipoxia, a daño e inflamación tisular y vascular. Se van a generar una serie de mediadores inflamatorios. Ya vimos que hay una respuesta inflamatoria dada por macrófagos, por neutrófilos y por células de la respuesta inmune innata que van a activar nociceptores con la manifestación como tal del dolor. También la reperfusión va a generar o intensificar esta inflamación y el dolor secundario. Se ha tratado de identificar cómo es el comportamiento de estas crisis dolorosas y se han tratado de describir 4 fases que se presentan pues con esta crisis dolorosa. La fase 1 se ha descrito como la fase prodrómica, donde hay un episodio pues vasooclusivo. Esta fase suele presentarse en los primeros 1 a 2 días. Los pacientes refieren es un entumecimiento o parestesias y posteriormente estas áreas donde hay estas parestesias son las que se van a presentar dolor. Acá vemos cómo ya a partir del tercer día o del segundo día los pacientes van a referir un dolor intenso, que es la segunda fase, y ya después hay un mantenimiento pues como tal de esta escala o de esta severidad del dolor, y posteriormente pues ya está la fase de resolución donde va a haber una mejoría sintomática.
También podemos encontrar durante estos episodios vasoclusivos y de dolor un aumento pues de los niveles de los reticulocitos, incluso de las células como tal o de los leucocitos, y ya cuando está esta fase de resolución, pues digamos que estos cambios a nivel del laboratorio pueden mejorar. La dactilitis es una alteración que se presenta pues también como una crisis dolorosa, suele afectar a lactantes y niños pequeños, principalmente los que tienen un genotipo severo, los homocigóticos SS. Suelen presentar los niños asociados al dolor una sensibilidad, un eritema y un edema, tanto en manos como en pies. Suele afectar el 25% de los lactantes al año de edad y el 40% a los 2 años. Se ha considerado que la dactilitis antes del año de edad es un predictor pronóstico de severidad de la enfermedad, donde los pacientes que presentan esta manifestación clínica suelen presentar en etapas posteriores crisis vasooclusivas frecuentes, mayor riesgo de síndrome torácico agudo, de accidente cerebrovascular e incluso de muerte. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que dentro de la clasificación del triage, el triage 2 también hace referencia a los pacientes que presentan dolor agudo y severo y debemos atenderlos pues en un periodo menor a los 30 minutos. Siempre cuando vamos a evaluar a estos niños, debemos caracterizar y tener adecuadamente cuál es la severidad de su dolor, porque asimismo vamos a dirigir el manejo analgésico. Entonces, tenemos escalas que han sido validadas para la población pediátrica. Ante ella tenemos la escala de Wong-Baker, que va a clasificar pues el dolor en leve, cuando generalmente pues es una puntuación hasta 2, moderado de 4 a 6, intenso a partir de 8. Y ya tenemos la escala numérica, pues que la podemos usar en pacientes de mayor edad. Entonces, ¿cuál va a ser el pilar fundamental del manejo de las crisis dolorosas? Uno, la analgesia, que de acuerdo a la clasificación pues de la intensidad del dolor, vamos a escoger así el analgésico inicial. En casos de dolor leve, que incluso pacientes que ya digamos tienen un mayor manejo de su enfermedad, podrían ser manejados ambulatoriamente. En casos pues de las crisis dolorosas, que si son leves podrían darse manejo pues con acetaminofén. En casos ya de dolor moderado se indica el uso de la dipirona, dosis de 10 a 30 miligramos kilogramo cada 6 horas, y en casos de dolor severo pues ya sí se indica el manejo de opioides, como es el tramadol o la morfina. Es importante pues tener en cuenta que pacientes que tienen o que requieren dosis de rescate, en ellos podemos hacer uso o pensar pues en la infusión continua de opioides cuando tienen pues dolores muy severos. También la hidratación endovenosa es fundamental en estos pacientes. Lo ideal es dar manejo con líquidos endovenosos a 2000 cc metro cuadrado día, y la oxigenoterapia pues también es fundamental, porque ya sabemos que entre los mecanismos fisiopatológicos la hipoxemia o los niveles pues bajos de la saturación de oxígeno conllevan a una mayor polimerización de la hemoglobina S. Entonces, la recomendación es que estos pacientes tengan saturaciones por encima del 95%. Importante consideraciones, pues tener un adecuado manejo no farmacológico del dolor, favorecer el incentivo respiratorio, porque hay pacientes que presentan como tal procesos de vasoclusión o necrosis a nivel de las costillas o a nivel de las vértebras torácicas, que generan episodios de hipoventilación, porque el hecho de respirar pues va a generar un dolor en estos pacientes, con la producción de atelectasias posteriormente, que pues va a disminuir como tal la oxigenación. Entonces, muy importante el incentivo respiratorio. También el control de mesis y estreñimiento, porque sabemos que los opioides pueden conllevar a esto, y en casos de crisis severa que sea prolongada y sin respuesta, pues se puede indicar la transfusión cuando hay niveles de hemoglobina por debajo de 7. Para hablar del síndrome torácico agudo, el síndrome torácico agudo es considerada la segunda causa de ingreso hospitalario por drepanocitosis. Es secundario, se da una lesión pulmonar que es aguda y es secundaria a procesos infecciosos, a embolia grasa o a episodios de vasooclusión, de hipoxia tisular y de necrosis pulmonar in situ, y la incidencia se ha descrito de 25 casos por cada 100 pacientes años en niños, por año en niños que oscilan entre la edad de los 2 y de los 5 años. ¿Cuál es la definición de este síndrome torácico agudo? Es el desarrollo de un nuevo infiltrado pulmonar alveolar que va a involucrar al menos un segmento pulmonar y que se va a asociar a uno o más de los siguientes síntomas. Uno, la fiebre, taquipnea, disnea, hipoxia y dolor torácico. Entonces, cuando se evalúa la etiología y la causa de este síndrome torácico agudo, en 45% de los casos no hay una causa identificable,
pero cuando sí se identifica, la infección corresponde al 30% de los casos. Dentro de los agentes etiológicos se han encontrado frecuentemente la clamidia neumonía en un 28%, infecciones virales en un 22% y el micoplasma neumonía en un 20%. La causa o como el infarto pulmonar se ha encontrado en el 16% de los casos y la embolia gracia en un 8%. Entonces, en esta placa de tórax podemos ver a un infante de 18 meses que tiene un genotipo severo de la enfermedad, es decir, era una paciente homocigótica SS que tuvo un síndrome torácico agudo severo y podemos ver cómo hay infiltrados a nivel bilaterales alveolares difusos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome torácico agudo? Lo principal es que se va a dar un evento o sí, un proceso que es inflamatorio, o sea, una inflamación local severa, y esto va a conllevar a una lesión pulmonar aguda. Esta lesión pulmonar aguda se va a caracterizar porque se va a llevar a cabo una fuga alveolo capilar que va a generar un edema intersticial y un edema pulmonar. Entonces, generalmente cuando se ha estudiado, se ha visto que hay una inflamación de predominio neutrofílico y dentro pues de los efectos o la etiología de esto tenemos pues las infecciones principalmente bacterianas que van a conllevar a que se dé todo este proceso inflamatorio. Adicionalmente pues tenemos los episodios de trombosis o de hipoventilación. Como efecto pues va a haber un desajuste de la ventilación perfusión con hipoxemia en los pacientes que va a generar un círculo vicioso y así se ha descrito. Entonces, este círculo vicioso pues va a depender de acuerdo a la causa que va a generar el síndrome torácico agudo. Ya vimos cómo la infección bacteriana es importante en esto por toda la reacción inflamatoria local que se genera a este nivel. También episodios de vasooclusión a nivel de la médula ósea y pues de los huesos como tal, va a conllevar a embolias grasas que pueden generar pues oclusión a nivel de la vasculatura pulmonar con episodios pues como tal de infarto tisular que van a pues aumentar como digamos toda esta reacción inflamatoria. O como tal pues episodios vasooclusivos secundarios pues a toda la alteración endotelial, activación endotelial y pues a toda la agregación plaquetaria celular y pues de los drepanocitos. En cuanto al diagnóstico, los pacientes suelen presentar fiebre, dolor torácico, taquipnea, disnea, hemoptisis o tos. Al examen físico podemos encontrar sibilancias, estertores, desaturación o taquicardia. Y dentro de los paraclínicos que vamos a solicitar, pues es muy importante ver cómo está el hemograma que nos sugiera una infección asociada o para ver cómo está, si el paciente está cursando o no también con un episodio de hemólisis, saber cuáles son esos valores de hemoglobina y cómo está el recuento de reticulocitos. También ver si hay una afectación a nivel renal-hepática, los reactantes de fase aguda y los cultivos para evaluar una infección concomitante, y la radiografía de tórax siempre se sugiere tomarla inicial, pues cuando estos pacientes ingresan al servicio de urgencias y en aquellos que presentan sintomatología respiratoria, realizar un control a las 48 horas para evidenciar si hay nuevos infiltrados como tal a nivel alveolar. Y los gases arteriales, pues según la severidad de los pacientes. En cuanto al tratamiento, siempre se recomienda realizar o iniciar manejo antibiótico empírico con ceftriaxona, una dosis de 100 miligramos kilo día dividida cada 12 horas y pues adicionar. Ya sabemos que los gérmenes atípicos son causantes o son microorganismos pues ampliamente relacionados con el síndrome torácico agudo, entonces es importante el inicio de macrólidos asociados a la ceftriaxona. En pacientes que se sospeche clínicamente una infección por estafilococo aureus o un estreptococo pneumoniae resistente, pues hacer el uso de vancomicina y en alérgicos a betalactámicos puede ser la alternativa la clindamicina. Importante también dentro del pilar pues del manejo el oxígeno para tener una saturación mayor al 95% y evitar pues ese ciclo repetitivo de la polimerización de la hemoglobina S. La hidratación, ya en estos casos no se recomienda a 2000 cc metro cuadrado día, sino 1500 cc metro cuadrado día, una adecuada analgesia y se indica exsanguinotransfusión parcial si la hemoglobina es mayor a 7 y el objetivo de esto es conseguir concentraciones o porcentajes de hemoglobina S que sean menores al 30%. La transfusión se indica cuando hay valores de hemoglobina por debajo de 7. Siempre es importante hacer el incentivo respiratorio para evitar pues, fenómenos atelectásicos y el uso de broncodilatadores en caso de hiperreactividad
bronquial. Se recomienda el uso de pues, la deambulación y el inicio de la hidroxiburia. Ahora vamos a hablar de los procesos infecciosos. Es importante pues que reconozcamos que antes de la era de la vacunación había un riesgo mayor de sepsis por neumococo y por hemófilus influenza en estos pacientes y se consideraba la principal causa de mortalidad en los pacientes pues con trepanocitosis en pediatría. En el año 1986 se llevó a cabo un ensayo clínico que se denominó el PROPS, donde se encontró una disminución del 84% de pacientes con enfermedad neumocóxica invasiva cuando se hacía el uso de la penicilina profiláctica, la cual pues se recomienda que debe comenzar antes de los 2 meses de edad y debe pues ser llevada hasta los 5 años, y se ha encontrado que la vacuna conjugada pues inicialmente la heptavalente cuando se empezó a aplicar contra el neumococo, se encontró una disminución del 70% de la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva. Actualmente se describe una incidencia de infecciones del 0.3 a 0.5 pacientes por cada 100 pacientes anualmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que estos pacientes sean más susceptibles a los procesos infecciosos? Uno, la esplenia funcional, que es secundaria a todos esos infartos o microinfartos que se llevan a nivel de los sinusoides esplénicos, donde se va a ver afectada como tal el funcionamiento del vaso, o la anatómica secundaria a esplenectomía en pacientes que tienen indicación. También se ha encontrado un defecto en la activación del complemento. La isquemia tisular también favorece la presencia de infecciones, y se ha visto que la actividad del estallido respiratorio de los neutrófilos es deficiente en estos pacientes, con una respuesta de IgM e IgG que suele ser disfuncional. Se ha visto que los pacientes hipoesplénicos o que son asplénicos totalmente carecen de linfocitos B de memoria, por lo cual no van a generar una respuesta específica rápida contra microorganismos encapsulados, que son los que principalmente van a afectar a los pacientes con trepanocitosis. Entonces, estos microorganismos encapsulados, pues tenemos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Salmonella notifi y Neisseria meningitidis. Y dentro de microorganismos atípicos que pues usualmente afectan a esos pacientes tenemos Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. También se han descrito infecciones virales asociadas, entre ellas la influenza, el parvovirus B19, hepatitis C y B, y por esto es muy importante teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo en esta población, y es que todo paciente con trepanocitosis que se presente al servicio de urgencias con fiebre debe tratarse como una emergencia médica por el riesgo de la enfermedad bacteriana invasiva a la cual pues están predispuestos. Ahora voy a hablar de algunas infecciones pues asociadas o que se ha visto pues con una asociación a la trepanocitosis. Se ha encontrado una resistencia relativa en pacientes que tienen un rasgo falciforme. Ya sabemos que son aquellos que tienen un alelo normal de la hemoglobina del adulto y la hemoglobina S. Estos pacientes suelen tener un menor riesgo de infección por Plasmodium falciparum, se ha encontrado. Uno, porque los pacientes que tienen esta hemoglobina S, se ha encontrado que los parásitos no suelen metabolizar adecuadamente esta hemoglobina, y cuando se genera el metabolismo de esto, pues se van a producir derivados tóxicos que no van a favorecer pues la supervivencia de estos parásitos. Adicionalmente, ya les mencioné que dentro del proceso de la formación de los trepanocitos hay pérdida de potasio intracelular, lo que va a generar un ambiente adverso para el parásito, y también la rigidez membranaria va a inhibir la invasión del parásito. Pero paradójicamente se ha encontrado que pacientes que son homocigóticos SS tienen un mayor efecto a la letalidad dada por la malaria, y se ha encontrado que en pacientes que tienen baja parasitación por Plasmodium falciparum tienen una enfermedad severa, y esto está dado por la acentuación de la hemólisis y por los cuadros de vasooclusión que se presentan pues más frecuentemente en estos pacientes que tienen el fenotipo severo de la enfermedad. Se ha considerado que la malaria es el desencadenante más común de dolor vasoclusivo en los países endémicos, y la CDC ha sugerido que pacientes con trepanocitosis homocigóticos que viajen a países endémicos pues deben ser tratados con profilaxis contra la malaria. En cuanto a la trepanocitosis e influenza, se ha encontrado que pacientes que tienen influenza y trepanocitosis tienen tasas de hospitalización 56 veces mayor, con un riesgo de neumonía bacteriana secundaria, una sobreinfección bacteriana y de un síndrome torácico agudo mayor. La CDC
se recomienda pues dar o administrar oseltamivir a pacientes mayor a 2 semanas de edad que se presenten en el servicio de urgencias con síntomas sugestivos pues de una infección por influenza, que acudan en las primeras 48 horas del cuadro para disminuir la gravedad y acortar pues la duración de la enfermedad. No lo tengo en las diapositivas, pero también se ha encontrado una asociación entre una mayor severidad de dengue y pacientes que tienen drepanocitosis doble heterocigótica SC, y esto se ha visto porque, digamos que lo que se ha encontrado en los estudios es que estos pacientes con drepanocitosis tienen una mayor reacción inflamatoria con una respuesta inflamatoria amplificada que está, pues, digamos, influida también por esta infección por el dengue, que está asociada pues a una mayor mortalidad y morbilidad. Estos cuadros de hiperinflamación pues dados en dengue y en pacientes con drepanocitosis se presentan principalmente en cuadros o pacientes que están cursando con crisis vasooclusivas. Se ha visto además que pacientes que son doble heterocigóticos SC tienen una mayor deshidratación de estos drepanocitos y una pérdida mayor de potasio intracelular, lo que va a favorecer algo que se describe como la formación de células densas que tienen una mayor concentración de hemoglobina intracelular, lo que va a favorecer pues la polimerización de esta hemoglobina S, y se ha visto además que el virus del dengue va a alterar la reología de las células o de los glóbulos rojos, específicamente los drepanocitos, es decir, la capacidad que estos tienen a nivel pues del sistema circulatorio de pues transportarse a este nivel, y se ha visto que el dengue también afecta la adhesividad endotelial en estos pacientes y favorece una mayor síndrome de fuga vascular masiva y de deshidratación con la formación de drepanocitos también masivamente. Y se da un proceso de neoangiogénesis con mayor permeabilidad pues de las citoquinas, que tanto en pacientes con drepanocitosis o con dengue se genera una proteína que es denominada la HMGB, que va a favorecer una mayor permeabilidad endotelial con una fuga vascular. En cuanto a la predisposición de los pacientes que tienen drepanocitosis y osteomelitis, sabemos que la médula ósea pues se va a expandir para aumentar la hematopoiesis a la cual pues está expuesta por todos estos episodios de crisis hemolíticas. Entonces el tejido óseo va a ser vulnerable a vasooclusión y al infarto pues secundario. Se van a generar entonces áreas de hueso necrótico que van a servir como un foco de infección. Pero sabemos que estos episodios de vasooclusión no se presentan solamente a nivel de este tejido, sino que también concomitantemente puede afectar el tejido gastrointestinal, entonces va a generar una isquemia e infarto a nivel intestinal, donde va a haber una invasión de la pared intestinal por diversas bacterias, entre ellas la Salmonella notifi, que va a pasar a la circulación sistémica y va a generar episodios de osteomielitis. Por eso es importante también tener en cuenta que esos pacientes tienen un mayor riesgo de osteomielitis y el agente infeccioso más frecuentemente asociado es la Salmonella notifi. Entonces, ¿cuál va a ser cuáles van a ser las indicaciones de manejo antibiótico en los pacientes que presenten fiebre e infección pues en el servicio de urgencias? Aquellos que presentan pues cuadros de fiebre altos, mayores a 40 grados centígrados o que luzcan tóxicos, debemos iniciar antibiótico-terapia empírica. Ya vamos a ver cuál es el antibiótico de elección, y en pacientes menores de 1 año se indica pues la realización de punción lumbar por el riesgo de meningitis. Ya vimos cuáles son los agentes etiológicos asociados. En aquel paciente que no luzca tóxico, que esté febril, no vamos a realizar pues inicialmente el manejo de antibiótico-terapia empírica, sino que vamos a solicitar los paraclínicos y de acuerdo a los paraclínicos vamos a iniciar el manejo antibiótico. ¿Cuándo lo vamos a recomendar? En pacientes menores a 1 año, que encontremos infiltrados a nivel de la radiografía de tórax, que estén desaturados, que presenten leucocitosis o leucopenia, que tengan trombocitopenia, que tengan un antecedente de sepsis o una esplenectomía o asplenia funcional que sea confirmada ecográficamente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues en pacientes que tengan una fiebre sin un foco que podamos evidenciar tanto al examen físico como en la historia clínica, vamos a iniciar manejo con ceftriaxona.
En pacientes que luzcan sépticos también vamos a iniciar manejo con ceftriaxona a dosis mayores, 150 miligramos kilo día, dividido cada 12 horas por 7 a 14 días. Y en pacientes con infección osteoarticular, en pacientes que sospechemos que haya una infección concomitante o que su agente etiológico sea un estafilococo aureus, adicional a esta ceftriaxona, podemos indicar manejo con clindamicina o con vancomicina. Y muy importante, manejar el foco con cirugía mediante drenaje quirúrgico y o curetaje. Y en pacientes pues con infección respiratoria, ya sabemos pues que vamos a indicar el manejo con ceftriaxona, pero adicional a esto debemos cubrir gérmenes atípicos con macrólidos como la claritromicina. Ahora vamos a hablar del secuestro esplénico. El secuestro esplénico es una complicación potencialmente mortal de los pacientes con drepanocitosis. Suele afectar a los pacientes entre los 10 a 27 meses de vida, aquellos que sean homocigóticos o que tienen el genotipo severo, pero incluso se puede presentar tan tempranamente como los 2 meses de vida. Cuando son pacientes que son doble heterocigotos o que tienen una presentación de la enfermedad menos severas, como aquellos que tienen SC, ya el secuestro esplénico puede presentarse ya más tardíamente a los 10 años, en la adolescencia o en la adultez, porque pues no se ha dado la asplenia como tal secundaria a los infartos que son recurrentes en pacientes con fenotipos severos. Raramente en los pacientes que son homocigóticos SS, pues se va a presentar el secuestro esplénico después de los 6 años, porque pues ya, digamos, los pacientes están autoesplenectomizados, por decirlo así. ¿Y cómo lo vamos a sospechar? En aquel paciente que tiene un aumento del tamaño esplénico con una caída de la hemoglobina que sea igual o mayor al 20% de la hemoglobina basal del paciente, debemos tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la fisiopatología del secuestro esplénico? Pues va a haber un atrapamiento de los drepanocitos a nivel de los sinusoides esplénicos, que es lo que se va a representar en la caída aguda de la hemoglobina. También va a haber una depresión del volumen intravascular con signos de bajo gasto cardíaco y con shock. Estos pacientes están comprometidos realmente hemodinámicamente y por eso la sugerencia es que estén monitorizados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. No solo hay un atrapamiento de los glóbulos rojos, sino también de todos los elementos sanguíneos. Por esto los pacientes asociados a la anemia severa que presentan pueden presentar leucopenia y trombocitopenia. Y estos pacientes es importante tener en cuenta que pues van a presentar una reticulocitosis como respuesta pues a la anemia severa que se presenta. El diagnóstico lo vamos a sospechar en pacientes que se encuentren pálidos, van a manifestar dolor abdominal, signos pues como tal de toda esta alteración hemodinámica dados por taquicardia, hipotensión y oliguria. Los paraclínicos a solicitar, pues el hemograma, los reticulocitos, la ecografía abdominal, pues para corroborar este diagnóstico, los laboratorios, pues para estudio de shock y en aquellos pacientes que sospechemos una infección asociada, pues los reactantes de fase aguda y los cultivos. ¿Cuál es el tratamiento? Lo ideal es la monitoría en la unidad de cuidados intensivos, realizar una adecuada hidratación y transfusión de glóbulos rojos para lograr la eubolemia y restaurar todo el volumen circulante, digamos, que está atrapado a nivel en ese vaso. La transfusión de hemoderivados, el objetivo es mantener niveles de hemoglobina entre 7 y 9 miligramos sobre decilitros. Aquí es pues la indicación de la transfusión importante. Y la esplenectomía ya posterior pues a la estabilización del paciente para evitar un nuevo secuestro, porque se ha encontrado que posterior al primer episodio los pacientes tienen un riesgo del 50% de volver a presentar un secuestro esplénico y por esto está la indicación de la esplenectomía. Ahora vamos a hablar del priapismo. El priapismo se define como la erección prolongada y dolorosa del pene. Va a tener dos formas de presentación, una prolongada que va a ser igual o mayor a las 4 horas y episodios repetitivos que son autolimitados pero que van a recurrir frecuentemente. Estos pueden ocurrir desde los 3 años de edad y el 30% de los niños van a tener un episodio de priapismo a los 15 años. Suele presentarse en horas de la mañana. Y la fisiopatología del priapismo se caracteriza porque hay un atrapamiento de los drepanocitos a nivel de los cuerpos cavernosos del pene. Esto va a conllevar un aumento de la presión intrapeneana que va a conllevar a episodios de acidosis local, mayor desoxigenación de este tejido, con una mayor polimerización de la hemoglobina S, con mayor producción de drepanocitos, vasooclusión y que va a llevar pues a una obstrucción y a un dolor intenso en los pacientes que lo presentan. Entonces, ¿cuál es el manejo que se sugiere? Pues
dado el consenso, digamos que las recomendaciones del manejo, las doy basadas en el Consenso Nacional de Drepanocitosis del año 2013 aquí, sugieren que menos pacientes que tengan un priapismo menor a 4 horas, pues se sugiera una hidratación intensiva como analgésicos, y esos pacientes si se encuentran en el hogar, se sugiere pues que intenten orinar o que intenten pues ducharse para favorecer, digamos, la mejoría del priapismo. Pacientes que tienen un cuadro mayor a 4 horas, pues aquí se indica el uso de líquidos intravenosos isotónicos, una adecuada analgesia, y esta pues es una urgencia urológica donde deben ser valorados pues por el servicio de urología. En casos de pacientes que tengan una persistencia de la sintomatología, se indica transfusión si la hemoglobina está por debajo de 7 y una examinotransfusión si la hemoglobina está por encima de 7. Es muy importante tener en cuenta que si no tenemos un adecuado manejo de un episodio prolongado de un priapismo, esto puede conllevar a fibrosis de los cuerpos cavernosos y a disfunción eréctil permanente. Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y hagamos un adecuado manejo. El tratamiento, pues dentro de los pilares del manejo del priapismo es realizar un alivio del dolor con opioides principalmente, pues la hidratación adecuada, ya sabemos pues a cómo la debemos administrar, y se ha recomendado la dosis oral de un vasoactivo como la pseudoefedrina, porque estos vasoactivos van a generar una contracción del músculo liso a nivel pues de estos cuerpos cavernosos para disminuir la congestión vascular a este nivel. Y ya la aspiración corporal y la inyección intracavernosa de la fenilefrina, pues va a favorecer la detumescencia rápida de estos cuerpos cavernosos, va a permitir que entre sangre oxigenada y pues se revierta ese fenómeno de polimerización de la hemoglobina S y de la vasoclusión. Las crisis. Vamos a hablar ahora de otra crisis drepanocítica, que es la crisis aplásica. Esta se caracteriza por una anemia profunda secundaria a una detención de la eritropoyesis. Generalmente está desencadenada por infección por el parvovirus B19, que se caracteriza por tener un tropismo por precursores eritroides. Suele ser una afectación que va a transcurrir entre 10 a 14 días y usualmente se autorresuelve, y cuando esta infección, digamos, afecta a los pacientes que no tienen una drepanocitosis o pacientes pues sin ninguna comorbilidad, estos pacientes sí no suelen afectar, sí no suelen presentar esta anemia profunda, porque pues en ellos, digamos, la vida media de los eritrocitos pues es de 120 días, entonces la eritropoyesis que se ve afectada por la infección pues no va a tener un impacto tan severo en los pacientes, digamos, normales. Y tener en cuenta pues que en los pacientes con anemia de células falciformes la vida media de los eritrocitos usualmente es de 10 a 20 días. Entonces, si hay una alteración pues de esta eritropoyesis, todos los drepanocitos circulantes pues van a disminuir y por eso van a presentar esta anemia profunda. Va a ser una anemia grave que se va a asociar a reticulocitopenia, o sea, si lo diferenciamos, por ejemplo, del secuestro esplénico, también tiene una anemia profunda, pueden tener trombocitopenia y leucopenia, pero los reticulocitos en estos pacientes están aumentados, a diferencia de la crisis aplásica, donde hay una afectación de la eritropoyesis o de toda pues la activación medular, entonces va a haber alteración tanto pues la anemia, va a haber reticulocitopenia y trombocitopenia ocasional. También puede haber neutropenia asociada en el 18% de los casos. Entonces se caracteriza por una caída del 30% de la hemoglobina con reticulocitopenia, y la debemos sospechar en pacientes que presenten un prodromo respiratorio alto y posteriormente pues van a presentar la anemia severa, la reticulocitopenia y la trombocitopenia. ¿Cuál es el manejo? Ya sabemos pues el manejo con los líquidos para mantener las necesidades basales, tener en cuenta pues los aumentos dados por la demanda pues con la fiebre, evitar siempre contacto con pacientes embarazadas o con pacientes inmunodeprimidos o que presentan anemia hemolítica, pues porque la infección por parvovirus 19 pues va a tener consecuencias negativas en este grupo poblacional, y la indicación es de transfundir hematíes leucorreducidos compatibles para lograr hemoglobina por encima de 9 y un hematocrito mayor al 30%. Y la oxigenoterapia pues para mantener saturación por encima del 95%. Ahora vamos a hablar del evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular hay que tenerlo en cuenta porque los pacientes que tienen fenotipos o genotipos severos de la enfermedad, como los hemocigóticos SS y pacientes con heterocigóticos beta-talasemia, tienen un riesgo mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Suele afectar al 5 al 10% de los niños,
Cuando se ve por las edades, vemos que el 11% suele afectarse a los 20 años, 15% a los 30 años y el 24% a los 45 años. Vemos que esta afectación aumenta con la edad y eso está relacionado con la vasculopatía progresiva que se presenta en estos pacientes por toda la activación endotelial, la liberación de radicales de oxígeno, etcétera. Hay un riesgo del 10% de presentarse en los primeros 20 años de vida, con un pico de incidencia entre los 4 y los 8 años. La mayoría de los eventos son de tipo isquémico, pero pueden darse también eventos hemorrágicos que corresponden a menos del 10% del total, y los hemorrágicos ya se presentan usualmente más tardíamente entre los 20 y los 30 años. La presentación, pues, o las manifestaciones clínicas del evento cerebrovascular, pues van a variar de acuerdo al área anatómica neurológica que ha sido afectada, y pues de acuerdo a esto los pacientes pueden presentarse con hemiparesia, hemiplegia, afasia, un déficit facial o ya síntomas generalizados como estupor o convulsiones, que realmente es algo raro. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que el tener una anemia grave va a precipitar a un aumento del flujo sanguíneo a nivel cerebral. El aumento de este flujo sanguíneo va a conllevar una alteración en esas fuerzas de cizallamiento contra la pared endotelial, que va a conllevar pues a una activación endotelial, a un daño endotelial crónico, con una proliferación tanto de fibroblastos como de músculo liso. Va a ser una vasculopatía que se caracteriza por hipertrofia tanto de la capa media como de la íntima, que va a generar pues episodios de estenosis y de obstrucción pues a nivel arterial. Suelen afectarse las grandes arterias de la circulación cerebral anterior, principalmente la arteria cerebral media, y cuando se evalúa pues el área anatómica afectada, suele haber afectación de los ganglios basales y de la sustancia blanca profunda. El diagnóstico siempre pues hacer una neuroimagen de emergencia, de acuerdo pues con lo que contemos en nuestro servicio, ya sea una tomografía o una resonancia, siempre pues solicitar los paraclínicos pues de base que debemos tener en cuenta en esos pacientes con drepanocitosis, y ya durante la hospitalización solicitar angioresonancia o angiotac pues para una mayor objetivización del vaso afectado. Si es isquémico o hemorrágico, pues vamos a ver que pues, la sintomatología va a variar de acuerdo al territorio afectado, pero es importante que tengan en cuenta que pacientes que tengan una drepanocitosis y que les refieran una cefalea intensa, que sea constante, este es el signo clínico que usualmente los pacientes presentan cuando tienen un evento cerebrovascular. Entonces, la cefalea, ténganlo en cuenta como un signo de alarma, no pasarlo por alto. El tratamiento se indica sanguinotransfusión si la hemoglobina está por encima de 7, pero si es menor a 7 vamos a indicar una transfusión. La trombolisis no se recomienda en estos pacientes porque se ha visto que hay un aumento de tasas de conversión hacia eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágicos. Siempre pues tener en cuenta mantener la euglucemia, la normotermia, prevenir la hipoxia y mantener un objetivo de tensión arterial entre el percentil 50 y 95. ¿Cuál pues el objetivo del tratamiento con la transfusión o la exsanguinotransfusión? Uno es disminuir el porcentaje de la hemoglobina S, que el objetivo siempre es disminuirla por menos del 30%, y con eso se ha encontrado una disminución marcada de los síntomas entre las 24 a las 48 horas posteriores al manejo. El ACV hemorrágico es menos frecuente, suele tener una mayor incidencia en los adultos. La hemorragia subaracnoidea se ha encontrado como la más asociada, y esto se da por aneurismas secundarias a daño de la íntima por esa vasculopatía crónica en la niñez. Y estos pacientes, digamos, en etapas más avanzadas suelen presentar lo que se conoce como el síndrome de Moyamoya, con un mayor riesgo de hemorragia. El síndrome hiperhemolítico es una complicación grave y potencialmente mortal de la transfusión de glóbulos rojos. Los niños suelen presentar dolor y fiebre, desarrollan una anemia severa después de la transfusión de los hemoderivados, generalmente 1 a 2 semanas después. Hay evidencia de hemólisis y hay una caída del conteo de reticulocitos asociado. Este riesgo incrementa con el número de transfusiones y se ha encontrado una predisposición genética asociada. Lo vamos a sospechar en pacientes que estén con palidez, ictericia o coluria, dolor abdominal o lumbar, con emesis, fiebre, taquicardia, dinamia, y muy importante el antecedente de la transfusión de 1 a 2 semanas previas. ¿Cuál es la patogenia que se ha descrito? Uno es que se da una hemólisis transitoria,
no necesariamente inducida por anticuerpos contra esos eritrocitos, sino que se ha encontrado que hay una activación por parte de los macrófagos frente a los reticulocitos como tal de la persona, pues del paciente que tiene la drepanocitosis, pero también se va a dar una reactivación y una hemólisis dada por los macrófagos también a los eritrocitos que han sido transfundidos. Entonces, en aquellos pacientes es importante también solicitar el CUMS para ver si hay, pues, como tal, una respuesta inmune asociada a esto, porque en aquellos pacientes que tienen CUMS directo positivo se debe evitar las transfusiones, porque sabemos que esto es una complicación derivada de las transfusiones. Se indica manejo con prednisolona a 1 a 2 miligramos kilogramo día cada 8 horas, y en casos severos o refractarios se indica el manejo con inmunoglobulina intravenosa. Ahora, pues, para completar un poco, pues, la pregunta es como, ¿qué hay de nuevo en el manejo con la drepanocitosis? Porque ya sabemos que esta es una enfermedad genética y actualmente, pues, se está llevando a cabo múltiples estudios con el objetivo de realizar terapias génicas que busquen, pues, disminuir el efecto, pues, devastador de esta enfermedad. Entonces, hay que valernos o tener en cuenta, primero, que es una enfermedad genética que es secundaria a una mutación específica que se traduce en la expresión de la hemoglobina S, y sabemos también que la hemoglobina fetal, que sabemos que con la hidroxiuria uno de los objetivos es inducir, pues, la producción de la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal se ha encontrado que prolonga el tiempo para evitar o prolongar esa polimerización de la hemoglobina S, que es el mecanismo fisiopatológico inicial. Entonces, ¿qué se ha encontrado el efecto de esta hemoglobina fetal? Una, que favorece el escape de los eritrocitos falciformes de la microcirculación, favorece, pues, que esa polimerización de la hemoglobina se retarde, entonces van a pasar a una vasculatura o a las venas de mayor tamaño, y así llegan a la vasculatura pulmonar para que se dé el proceso de oxigenación y se revierta la polimerización de la hemoglobina S, y así se eviten, pues, todos estos episodios vasooclusivos. ¿Y por qué hablo de la hemoglobina fetal? Porque la hemoglobina fetal normalmente está codificada por nuestro material genético y suele presentarse en, pues, la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno, porque sabemos que el feto está en un ambiente con mayor desoxigenación en comparación a esos eritrocitos que tienen la hemoglobina del adulto, de la madre. Entonces, los eritrocitos fetales, al tener esa hemoglobina fetal y tener una mayor afinidad por el oxígeno, van a favorecer, pues, una mayor captación de este oxígeno por los eritrocitos fetales en comparación con los eritrocitos maternos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la hemoglobina fetal y la del adulto? Que a diferencia de las dos subunidades beta, que son de la hemoglobina del adulto, la hemoglobina fetal tiene dos subunidades alfa, pero también dos subunidades gamma que están codificadas en nuestro material genético. Los genes que codifican esta hemoglobina fetal son estos genes, el HBG2 y HBG1, y digamos que la terapia génica está dirigida a los factores de transcripción que son represores, porque en el paso, pues, de la vida fetal a la vida extrauterina, y especialmente más o menos a los 6 meses, se empiezan a suprimir estos genes que conllevan, pues, a la producción de la cadena gamma fetal. Entonces va a haber un cambio hacia la hemoglobina del adulto. Entonces, la terapia génica actual lo que busca es tratar de inhibir estos factores de transcripción supresores para que haya una mayor expresión de estos genes y, pues, estos pacientes tengan mayor concentración de hemoglobina fetal. Dentro de los factores de transcripción represores que se han descrito son estos dos que traigo aquí a colación. Y digamos que dentro de la terapia génica, uno de los mecanismos que se ha usado es este conocido como el CRISPR-Cas9, que consiste en secuencias de ADN que se administran, pues, a los pacientes, y estas secuencias de ADN se caracterizan por tener repeticiones cortas de secuencias de bases. Adicionalmente, pues, van a tener un ARN guía que va a estar, pues, dirigido hacia la zona de estos genes represores que no queremos que se expresen, y adicionalmente tienen unas enzimas que se denominan como nucleasas, que van a tener como el objetivo, pues, de retirar o, pues, cortar esos segmentos que van a dar origen a esos supresores génicos, y que son estos dos, para poder que se dé, pues, la expresión génica de la hemoglobina o de la subunidad gamma de la hemoglobina
fetal. También se han descrito otras técnicas, entre ellas a través del lentivirus, en los cuales pues se administran a través de ellos moléculas de ARN artificial que tiene como objetivo pues el silenciamiento y la expresión de los genes. Tiene un ARN de interferencia que van a usar vectores tanto virales como bacterianos, y lo que se ha encontrado es que en pacientes que han sido tratados con estos mecanismos, cuando se evalúan o se hace un seguimiento a los 7 y 15 meses posteriormente, han encontrado un aumento de la concentración de hemoglobina fetal del 23.7 al 40.7%, con células fetales en mayor concentración hasta el 76.4%, niveles mayores de hemoglobina por encima de los 11 gramos sobre decilitro, y hay una disminución de los eventos vasooclusivos. Entonces, digamos que este es el objetivo hacia el cual va dirigida la terapia génica actualmente. Realmente, pues, es algo que todavía pues se va a demorar pues como tal en la aplicación de todas estas medidas, y digamos que las consecuencias pues de usar vectores virales principalmente, y pues digamos la inserción pues en el genoma humano de esto, pues debe conllevar a estudios pues de varios años para poder avalar su uso. Acá tenemos otros mecanismos y otros medicamentos pues que han sido estudiados actualmente para aplicarlos en estos pacientes, y pues que digamos en un futuro pues vamos a ver cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, María Juliana. Excelente su presentación, actualizada. Revisó de la A a la Z el tema. Quedaría básicamente muy pocas cosas para comentarle, agregarle a su charla, a su excelente charla. El doctor Roa, para empezar sus comentarios, por favor, doctor Roa. Fundamental es la regresión y la innovación frente a otras presentaciones, es decir, que hay de nuevo la expectativa. Me pareció que eso enriqueció. Que pese a no le puedo oír al profe. El traer la parte de qué hay de nuevo frente a las nuevas expectativas del manejo. Quizás faltaría el sentido de detección temprana que desde hace muchos años en otras latitudes está aprobado el test de telepanocito en todos los neonatos, y actualmente en Colombia está aprobado. Lo que pasa es que falta es implementar o sea, que es detección rápida a través de pruebas de drepanocitos en el neonato. Pero el resto me pareció excelente. Gracias, doctor Roa. Gracias, doctor Roa. Algo muy importante que el doctor Roa ha comentado en el pasado en esta charla y que yo quiero no dejarla pasar es el tema del criterio de fiebre en paciente con drepanocitosis o paciente con trastornos hematológicos, con leucemias. El doctor Portilla siempre ha sido muy enfático en estar atentos, en recomendarnos que esas cifras de temperatura de fiebre por encima de 37.5, hay que estar muy atentos, muy encima de los pacientes, porque lo más probable es que estén con una infección latente o en ciernes, y que ahí tenemos que tomar todos los cultivos pertinentes antes de que el paciente se nos comprometa de una forma muy importante. Entonces, eso es bien importante. Paciente con drepanocitosis o paciente con sospecha de anemia celular falciformes, ir por delante del paciente y no reactivo. Y lo otro es que no siempre se tiene que pedir la electroforesis. A veces piden los dos exámenes. Lo ideal sería guardar el examen, primero hacer el extendido periférico, pues, y posteriormente, dependiendo del resultado y con un frasquito que sea el de reserva, el del paranoide, como nos decían algunos de nuestros profesores, pues ya identificado que el paciente tiene anemia celular falciformes, para hacer la electroforesis de hemoglobina, para evitar costos innecesarios al sistema. María Juliana, no solamente felicitarla, muy buena la presentación, muy bien. Pero mi parte nada más. No sé si el doctor Olmer nos acompaña, y si no, pues, si no hay preguntas, terminamos la revisión. Gracias, profe. Mañana Okay. para fiebre. Sí, mañana entonces fiebre a las 11.
Sí, ok. Muy bien, María Juliana, felicitaciones. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Me pega una llamadita, por favor? Gracias. Bueno, señor.